Nadie en aquella sala esperaba lo que iba a ocurrir. Ni el cardenal sentado a poco más de 1 metro de él, ni el discreto fotógrafo vaticano en la esquina, ni los altos cargos que viajaron desde 3 continentes para un rezo rutinario. Cuando el Papa León XIV se levantó, apartó sus notas del atril de madera y caminó en silencio hacia el centro, la atmósfera cambió de golpe. Lo ocurrido en los siguientes 4 minutos daría la vuelta al mundo antes del anochecer, dejando mudos incluso a sus críticos más feroces. Acompáñenme a desentrañar este misterio, pero antes, por favor, denle a me gusta, suscríbanse y dejen un comentario contándonos desde dónde nos ven hoy. El apoyo que nos brindan es lo que mantiene vivo este canal. La mañana del 20 de marzo de 2026 comenzó como casi todas en el Vaticano, bajo un manto de oscuridad y un silencio sepulcral. Mucho antes de que Roma despertara, el Palacio Apostólico ya hervía con la discreta maquinaria de una institución que jamás duerme del todo. Pasos pausados resonaban en los pasillos de mármol y una bombilla solitaria brillaba en la capilla privada. En el corazón de todo este engranaje, León XIV ya se encontraba orando. Llevaba despierto desde las 4 de la madrugada. Los más allegados sabían que esto era habitual en los 10 meses transcurridos desde su elección. Robert Francis Prevost siempre buscaba la lucidez antes de que el ruido exterior lo inundara todo. Durante su época como prior de los agustinos, obispo en Chiclayo y prefecto del dicasterio para los obispos, su rutina fue siempre idéntica: madrugar, rezar en absoluto aislamiento y reflexionar sin pausa. Ahora convertido en el 267º obispo de Roma, esa costumbre seguía intacta, aunque el peso de sus pensamientos en la penumbra se había vuelto insoportable. Tenía presiones de todos los sectores. El colegio cardenalicio estaba convocado para finales de abril, el segundo gran encuentro anual que anunció en enero para democratizar la Iglesia. Varios cardenales ya habían dejado clara su oposición mediante sutiles filtraciones y entrevistas calculadas en medios especializados. La dirección que estaba tomando el pontificado generaba un profundo malestar en los sectores tradicionales. Existían murmullos constantes sobre la excesiva rapidez de las reformas, los controvertidos nombramientos en diócesis clave de Europa y América Latina, y la postura papal ante la migración o la inteligencia artificial. Los sectores más conservadores de la curia habían guardado un silencio prudencial durante 10 meses, pero la paciencia en el Vaticano suele ser solo una estrategia bien maquillada. A esto se sumaba la inminente llegada de la Semana Santa. El domingo de Resurrección de 2026 caería el 5 de abril. A falta de 2 semanas para el periodo más sagrado de la Iglesia, los preparativos internos rozaban una intensidad casi frenética. El lavatorio de pies del Jueves Santo, el Vía Crucis del Viernes Santo, la Vigilia Pascual y la bendición Urbi et Orbi debían ser coordinados de manera minuciosa. Históricamente, estos eventos constituían un imponente espectáculo sagrado diseñado para proyectar la solemnidad y el poder global de la Iglesia Católica. Sin embargo, León XIV planeaba romper con ese molde establecido para esta ocasión. Aquella mañana del 20 de marzo, decidió dejar de debatir en privado con sus consejeros de confianza y pasar directamente a la acción. Se había organizado una reunión de oración preparatoria con un grupo selecto de altos cargos vaticanos, jefes de departamento y coordinadores litúrgicos, con el fin de ultimar la agenda más solemne del año. 14 personas en total aguardaban en la sala del consistorio, una de las estancias solemnes del Palacio Apostólico. La agenda oficial distribuida la víspera indicaba un propósito sencillo, consistente en un rezo conjunto para iniciar los preparativos y debatir la logística. Nadie sospechaba el giro radical que darían los acontecimientos. El Papa León hizo su entrada a las 7:42 de la mañana, sin su comitiva de secretarios. Vestía una túnica blanca sumamente sencilla, alejada de las vestiduras de gala. Saludó a los presentes por su nombre o con un leve cabeceo, y ocupó su lugar en la cabecera de la mesa. De pronto, un silencio absoluto inundó el espacio. Justo cuando uno de los asistentes abría el folleto litúrgico para iniciar las lecturas solemnes, ocurrió algo insólito. Antes de que se pronunciase una sola palabra, el pontífice se puso en pie de manera pausada. No dio explicaciones ni hizo ademán alguno de hablar.
Se apartó de su asiento presidencial y avanzó despacio hacia el centro de la sala vacía, colocándose justo debajo de los frescos del techo que habían contemplado siglos de intrigas eclesiásticas. Entonces, con una parsimonia sobrecogedora, se arrodilló directamente sobre el frío suelo de piedra. No lo hizo de cara a los presentes ni mirando a la mesa, sino girando hacia la pared desnuda, donde colgaba un sencillo crucifijo de madera que permanecía casi oculto en la penumbra. El ambiente no solo se sumió en el silencio, sino que se congeló por completo en una quietud pesada y asfixiante. El cardenal Antonio Gambetti, el más cercano al pontífice, describiría después aquella extraña sensación como un vértigo repentino, como si las losas de piedra se hubieran movido bajo sus pies. Los prelados se miraron incómodos, sin saber cómo reaccionar. El fotógrafo oficial, apostado junto al umbral de la puerta, bajó su cámara de forma instintiva al comprender que aquello no debía ser retratado, sino vivido. El Papa permaneció arrodillado durante exactamente 4 minutos y 20 segundos. Nadie miraba el reloj, pero la tensión era tan densa que cada latido se sentía físicamente como una eternidad en la penumbra. Diversos testigos relataron después haber sentido una repentina e inexplicable oleada de calor en el pecho. Otros confesaron que les resultaba imposible desviar la mirada, pero también mirarle fijamente a los ojos. Un veterano miembro del dicasterio para el culto divino, con más de 30 años de trayectoria y habiendo servido de cerca en 3 pontificados, admitió que sus manos temblaban de desconcierto. Acabó entrelazándolas en una actitud de ruego que no recordaba haber adoptado jamás en una mesa de trabajo oficial. A lo largo de esos tensos minutos, el líder espiritual no pronunció palabra alguna, ni se postró más abajo, ni gesticuló con angustia. Se mantuvo impasible, estático. Permaneció inmóvil con las manos juntas frente a su rostro, la cabeza levemente inclinada y los párpados cerrados. Sus labios esbozaban un murmullo casi invisible, pero ningún sonido traspasaba el denso aire de la sala. Las plegarias que pronunciaba pertenecían al ámbito de lo estrictamente íntimo y divino. Acto sucedido se levantó despacio, con esa pesadez característica de un hombre de avanzada edad que desafía la dureza del suelo, sin apoyos ni prisas, con una dignidad asombrosa. Al regresar a su silla presidencial en la cabecera, contempló los 14 rostros estupefactos que le observaban fijamente. Entonces, con una voz serena e impactante, sentenció que debían recordar el verdadero significado de la Semana Santa más allá de los debates estériles. Si analizamos los registros oficiales, descubriremos que el Papa dejó a un lado el folleto de oraciones reglamentario para hablar sin rodeos dogmáticos ni protocolos. Aquellas escasas palabras resonaron con fuerza, sumiendo la estancia en una atmósfera de profunda introspección. La reunión se prolongó durante 2 horas y 12 minutos, convirtiéndose en el debate litúrgico más directo que se recordaba en décadas en el Vaticano. Cuando el responsable de la oficina litúrgica detallaba la seguridad para el lavatorio de pies, León XIV lo interrumpió con suavidad pero absoluta firmeza, preguntando quiénes eran los 12 de este año. La respuesta consistió en una prolija lista de nombres que representaban a diversos países y colectivos sociales, fruto de un proceso de selección burocrático que había implicado a varios dicasterios durante semanas. El obispo de Roma escuchó con atención antes de lanzar una pregunta sumamente incómoda, inquiriendo si alguno de ellos dormiría esa misma noche a la intemperie en la calle. Un escalofrío helado recorrió la sala de inmediato, paralizando a los presentes. La pregunta no encerraba retórica alguna, sino una inquietud real. La única respuesta posible era un rotundo no, pues los elegidos tenían un hogar asegurado. Todos los elegidos gozaban sin excepción de un techo bajo el que resguardarse del frío de la ciudad. Cuando el pontífice tomó de nuevo la palabra, no necesitó alzar la voz para imponer su criterio, ordenando que buscaran a personas sin hogar que no tuvieran ningún sitio a donde ir a dormir esa noche, ya que esos eran exactamente los pies que deseaba lavar. No se trataba de una propuesta sujeta a debate, sino de un mandato tajante. Aquellos que habían colaborado con Robert Francis Prevost en sus misiones de Chicago, Perú y Roma
reconocieron al instante su indiscutible sello de autoridad, firme y decidida. Si analizamos de cerca aquel instante preciso, el Papa de rodillas sobre el frío suelo de piedra, los 4 minutos de absoluto silencio y la instrucción sobre el Jueves Santo, entenderemos cómo todo se filtró de la sala del consistorio en pocas horas. En el Vaticano, los secretos siempre escapan de las estancias privadas. A medianoche, hora de Roma, la noticia ya abría las portadas digitales en 5 países. Quienes se conmovieron con los años de Francisco y esperaban que León XIV continuara ese espíritu con una energía más silenciosa y estructuralmente seria, vieron en los acontecimientos de aquella mañana una confirmación de sus esperanzas. Estábamos ante un pontífice que huía de las puestas en escena. No convocaba ruedas de prensa para presumir de humildad, ni redactaba comunicados vacíos sobre las periferias del mundo. Su método consistía en actuar directamente allí donde se toman las decisiones, frente a quienes ostentan el poder real, sin el brillo de las cámaras, sin la búsqueda de aplausos y sin pedir permiso a nadie. Sin embargo, este comportamiento encendió las alarmas entre los sectores más conservadores, tanto dentro como fuera de la curia. Aquellos que temían la continuidad y profundización de las reformas anteriores y que esperaban que un temperamento más comedido en la sede de Pedro frenase el ritmo de los cambios, vieron en este mismo gesto un motivo de profunda preocupación. Un pontífice capaz de modificar la ceremonia del lavado de pies basándose en las necesidades de quienes duermen a la intemperie no es alguien fácil de doblegar mediante objeciones burocráticas o inercia institucional. Esa firmeza silenciosa que entusiasmaba a sus partidarios era, exactamente, lo que aterrorizaba a sus detractores. La tarde del 20 de marzo, el cardenal Rodolfo Bianchi, un experimentado prelado italiano de la línea conservadora, que había servido en la Secretaría de Estado bajo 3 papas sucesivos, realizó una llamada telefónica crucial a otro purpurado. Aunque el contenido de esa conversación no quedó registrado, el cardenal receptor fue visto poco después caminando a toda prisa por los pasillos del Palacio Apostólico hacia las oficinas diplomáticas. En el exterior nada de esto era visible todavía, pero la tensión se palpaba en el ambiente, como la presión atmosférica que precede a una gran tormenta. Al amanecer del 21 de marzo, el Papa León XIV se presentó sin previo aviso en un centro de acogida de la diócesis de Roma, en la periferia de la ciudad. Sin comunicados de prensa ni escoltas vistosas, llegó en un vehículo utilitario muy sencillo, acompañado solo por 2 agentes de seguridad y un secretario personal. Vestía pantalones oscuros y una camisa clerical común, desprovisto de ropajes blancos o insignias papales. David, un joven eritreo que trabajaba allí tras llevar 14 meses en Italia, confesaría más tarde que no supo quién era hasta que un escolta le mostró una credencial. Me preguntó en italiano si podía pasar, relató David tiempo después con una naturalidad asombrosa, como si de verdad necesitara permiso o dudara de su derecho a estar allí. En el comedor del centro, unas 160 personas desayunaban en mitad del limbo administrativo que el sistema de acogida italiano impone a los migrantes indocumentados. El pontífice cruzó la sala sin discursos preparados ni cámaras oficiales que retrataran su caridad. Se limitó a detenerse de mesa en mesa, conversando en italiano, español y sirviéndose de las pocas palabras en árabe que llevaba meses ensayando en privado. Aquella mañana de primavera, los testigos coinciden en que el obispo de Roma prefirió escuchar antes que ser escuchado. Sentada en una de las mesas, una mujer sudanesa le mostró la fotografía de su hija, que seguía atrapada en Jartum. El Papa contempló la imagen en silencio durante un largo instante, antes de devolvérsela con extrema delicadeza. Le susurró unas palabras que ella no logró recordar con precisión, pero que describió como cercanas, como si hablara con alguien a quien ya conocía de siempre. Durante la hora y 14 minutos que pasó allí, ayudó a recoger la vajilla, estrechó manos y abrazó a los presentes. En un rincón, se arrodilló sin protocolo junto a un anciano en silla de ruedas que oraba a solas. Compartieron 90 segundos de absoluto silencio antes de que el pontífice le estrechara la mano para marcharse, dejando tras de sí un profundo sosiego. Las imágenes que dieron la vuelta al mundo no fueron captadas por fotógrafos oficiales del Vaticano,
sino por una voluntaria que llevaba su teléfono en el bolsillo del delantal. Aquellas instantáneas mostraban a León XIV sentado a la mesa frente a un joven que gesticulaba con las manos, arrodillado junto al anciano de la silla de ruedas, o detenido en el umbral de la puerta con una mirada que no reflejaba lástima ni pose, sino una atención absoluta y sin prisas. Esas fotos encendieron debates y conmovieron a millones de personas a nivel global. A mediodía del 21 de marzo, la Santa Sede se limitó a emitir un escueto comunicado oficial, confirmando la visita pastoral de carácter estrictamente privado. Si analizamos los hechos, el comunicado oficial constaba de apenas 3 frases y carecía de declaraciones directas. Esa brevedad extrema era en sí misma un mensaje descifrable para quienes seguían de cerca los 10 meses de este pontificado. León XIV no buscaba publicidad, sino llevar a la Iglesia al lugar donde creía que debía estar. Sin embargo, al caer la tarde, la dimensión política de su gesto ya se había superpuesto a la sencillez pastoral de la mañana. Las políticas migratorias del gobierno italiano, un asunto que el pontífice criticaba cada vez con mayor firmeza, volvieron a copar las portadas, mientras varios líderes políticos interpretaban la visita como un reproche directo a la gestión estatal del país. Un portavoz de la coalición gobernante se apresuró a calificar la visita papal como un mero gesto pastoral que no debía confundirse con una declaración política, mientras que la oposición afirmó que era precisamente eso, y agradeció públicamente la firmeza del pontífice. Mientras tanto, intramuros, los pasillos vaticanos ardían con debates mucho más técnicos y profundos. Una fuente anónima de la Secretaría de Estado confió a un veterano corresponsal italiano los detalles de las tensas reuniones internas provocadas por los hechos de los últimos 2 días. Aunque evitó pronunciar la palabra crisis, la expresión recogida en la crónica periodística de esa misma noche fue meticulosamente seleccionada por su gravedad. Aquella fuente diplomática describió una clara fractura entre quienes veían en los gestos del pontífice una renovación espiritual y los que defendían que la Iglesia institucional requería una expresión más moderada de sus prioridades. En el lenguaje curial, hablar de moderación era una velada advertencia que significaba que el Papa avanzaba demasiado rápido, enviando señales excesivamente directas que la estructura de la Iglesia no podía asimilar sin sufrir fricciones internas. Al ser informado del artículo periodístico, León XIV leyó el texto una sola vez y lo dejó a un lado sin pronunciar palabra. Su secretario personal apuntó que no mostró sorpresa ni enfado. Al contrario, parecía haber previsto cada reacción. Ya avanzada la noche, en la capilla privada donde siempre iniciaba su jornada antes del amanecer, el Papa se retiró a rezar durante lo que sus allegados calcularon en casi 1 hora y media. El palacio se había sumido en el silencio, los teléfonos habían dejado de sonar, y los últimos informes del día ya reposaban en su escritorio. Al otro lado de los ventanales, Roma brillaba en la oscuridad de la primavera, con sus piedras milenarias ajenas a las urgencias del Vaticano. A solas, bajo una luz tenue, se libraba una batalla íntima entre su vocación pastoral y la pesada inercia de una institución que rechaza los cambios demasiado directos e incómodos. El contenido exacto de sus plegarias seguía siendo un misterio para todos. Si contemplamos el panorama completo de este pontificado, resulta evidente que las decisiones íntimas que se gestaban en aquella capilla ya eran imparables. El frío suelo de la sala del consistorio ya custodiaba el peso de esos 4 minutos de silencio. La madre sudanesa atesoraba su fotografía, y David repetía con asombro la historia del hombre que pidió permiso para entrar. En esta nueva iglesia, los hechos consumados en el anonimato poseen una fuerza que las grandes campañas mediáticas jamás logran emular. Mientras tanto, en los pasillos del Palacio Apostólico, los altos cargos medían con creciente inquietud la temperatura de una comunidad global de 2.000 millones de almas. Aquellos hombres continuarían con su discreto juego de influencias tras las bambalinas. Se reunirían en secreto midiendo cada sílaba con la extrema cautela de quienes saben que, en los pasillos del poder, una palabra a destiempo puede destruirlo todo. Sin embargo, el sumo pontífice ya había tomado una decisión silenciosa aquella mañana. Antes del amanecer, sobre el frío suelo de piedra de una capilla vacía, susurró una plegaria que solo Dios pudo escuchar.
Más tarde, en un sencillo desayuno en la periferia de la ciudad, repitió ese mensaje implícito ante un joven de manos inquietas cuyo destino aún estaba por escribir. No hizo falta un gran discurso ante las 160 personas que lo observaban. Bastó su presencia y la honestidad de su mirada para imponer un silencio sepulcral en la sala. La milenaria crónica de la Iglesia revela cómo, en sus momentos más oscuros, la institución ha confundido la opulencia exterior con la verdadera santidad. Sin embargo, la auténtica devoción de un hombre que se arrodilla con absoluta sinceridad sigue teniendo la fuerza necesaria para paralizar cualquier estancia y enmudecer al mundo entero por unos instantes. Si esta investigación les ha invitado a reflexionar, les sugiero que apoyen nuestro trabajo haciendo clic en el botón de me gusta, suscribiéndose al canal y compartiendo este análisis con quienes aprecien la búsqueda de la verdad. Su respaldo constante es lo que nos permite desvelar estos enigmas cada semana, un gesto que significa todo para nuestra comunidad de investigadores.